Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Se plantea como uno de los grandes temas a discutir diálogo social mediante. Significa un cambio estructural. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de modificaciones a la seguridad social? Nos visita en el día de hoy el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Bien, y como habitualmente hacemos Café Mediante, estamos recibiendo hoy a nuestro invitado. Y como decíamos hace instantes en la presentación, difícilmente un tema como el de la seguridad social, la reforma de la seguridad social, un cambio estructural en lo que tiene que ver con la vida de nuestro país, tenga tantas aristas, porque cuando uno habla de economía el tema está presente, cuando uno habla de empleo el tema está presente, cuando hablamos de jubilaciones, cuando hablamos del futuro y también, ¿por qué no?, cuando estamos hablando del pasado. Ramón Ruiz, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a tratar de hablar de este tema que tiene tantas, repercusiones a nivel de toda la sociedad, ¿no? Porque nosotros muchas veces cuando realizamos talleres de formación o cuando organizamos algunas charlas con trabajadores, con vecinos, siempre remarcamos de que la seguridad social está desde antes de nacer hasta después que la persona muere. Porque antes de nacer, cuando esa persona está en el vientre de la madre, ese niño o esa niña, ya está recibiendo una prestación de la seguridad social. Y cuando la persona fallece, seguramente queda alguien que dependía de esa persona porque era quizás el principal sustento de la familia. Y bueno, y al faltar, la seguridad social protege también a aquellos que quedaron sin el principal sustento económico, digamos, y reciben por lo general una pensión por fallecimiento del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Sí, es una mirada muy interesante. Un poco apuntaba eso en la presentación también cuando hablábamos de tantas aristas. Ya vamos a tener tiempo de hablar de la reforma en sí, vamos a dedicarle un bloque entero, pero antes, ¿estás de acuerdo que es un cambio estructural? Bueno, en realidad esa discusión se está dando, depende, digamos, el cristal con que se mire este asunto. Hay quienes dicen de que la seguridad social solamente necesita algunos ajustes, hay quienes plantean de que el sistema así como está bien y que lo que hay que hacer es perfeccionar alguna cosa. Nosotros hace poco hicimos una actividad donde reunimos a 4 candidatos a la presidencia de la República y bueno, ahí hubo varias voces y no todas coinciden exactamente con lo que quieren hacer con la seguridad social. Entonces, nos parece que de todas formas el cambio estructural, todavía no hay un consenso importante en hacer un cambio en la estructura del sistema. Hay mucho más, consenso en hacer algunos ajustes paramétricos y, bueno, algunas medidas que van a impactar en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Entonces esas cosas me parece que tienen que ver algunas con la gestión del instituto, si hablamos del BPS, pero también hay que hablar de los demás institutos de seguridad social. Esos serían, algunos ajustes en cuanto a la gestión propiamente del instituto o de los institutos. Hay algunos cambios paramétricos, esa puede ser una reforma paramétrica, o sea, cambiar, modificar algunos parámetros de los que regulan el sistema, y otros sí, mucho más profundo, un cambio más profundo sería pensar en un esquema, en un diseño diferente en el sistema de seguridad social. Bien, de todo eso vamos a hablar más adelante y también para que nos expliques y les expliques a quienes nos están viendo, porque no todo el mundo domina obviamente este tipo de elementos que tienen que ver con cambios tan profundos en la seguridad social. Pero hablemos ahora, si te parece bien, de la situación actual. Del presente. Del presente, claro. Porque hablamos de un pasado, hablamos de un futuro, pero hablemos del presente del BPS. Bueno, ahí también siempre hay más de una voz, más de una opinión, pero vamos a decir lo que nosotros pensamos sobre el presente de la seguridad social. Y más concretamente, porque somos representantes de los trabajadores en el instituto más grande que tiene el país, que es el Banco de Previsión Social. Maneja un 20% del Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta también en ese 20%
una cantidad de recursos que el BPS administra, pero que para terceros, por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud, por ejemplo, algunas prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, y la recaudación, por ejemplo, del IRPF, o sea, por el Banco de Previsión Social pasa el 20% del Producto Bruto Interno. Y el presupuesto, digamos, que tiene el BPS está por encima del 10% del Producto Bruto Interno para las diferentes prestaciones, los diferentes servicios que brinda. En el caso, digamos, viendo un poco los distintos relatos que hay un relato que dice que está todo mal, un relato que dice que es imprescindible hacer una reforma de la seguridad social lo antes posible, porque el BPS en cualquier momento va a estallar. O sea, hubo, digamos, de alguna forma un mensaje alarmista con respecto a la seguridad social. ¿Por qué crees que fue eso? Más allá de lo político, más allá de que hoy estamos transitando a muy pocos días de lo que es una elección nacional, tratando de salir del tema estrictamente electoral. Yo creo que, es muy difícil no hablar desde el punto de vista político de seguridad social, no partidariamente, claro, sino desde el punto de vista político. Creo que hay quienes quieren de alguna forma fortalecer en la seguridad social el pilar de ahorro individual y son partidarios de que ese pilar es el mejor. Desde el punto de vista ideológico hay una posición muy fuerte de avanzar, y de perfeccionar el pilar privado de la seguridad social. Y bueno, y hay otra, opinión de parte nuestra, que la seguridad social es un derecho humano, que en un derecho humano no puede estar, ese derecho humano no puede estar de alguna forma al libre albedrío del mercado, diciendo, bueno, es el mercado el que va a marcar de alguna manera las grandes políticas en cuanto a seguridad social, sino que nos parece que el Estado tiene que tener una responsabilidad muy fuerte, que el Estado tiene que garantizar, tiene que ser garante de ese derecho humano fundamental, que es la seguridad social, y por lo tanto ese sistema debería ser solidario, debería ser universal, y no debería haber lucro dentro de ese sistema. Lamentablemente en el año 96 hubo una reforma en el Banco de Previsión Social que introdujo las AFAP, y a partir de ahí se lastimó uno de los principios, que es el principio de la solidaridad. Y bueno, nos parece que en ese sentido siempre está, una lucha entre la solidaridad y el individualismo, entre, el sistema de reparto y el sistema de capitalización, más allá de que conviven, esos dos subsistemas conviven dentro del sistema mixto de seguridad social. Pero las AFAP, que son empresas privadas que persiguen fines de lucro, y está bien porque es la naturaleza de esas empresas, permanentemente están tratando de decir que los problemas están en el sistema de reparto y no en el ahorro individual. Y los defensores de las AFAP, en distintos actores que están convencidos que es así, por lo general son los que pregonan, los que promueven ese relato, diciendo de que, bueno, que tenemos que seguir planteando algunas reformas porque el BPS no se va a poder sostener, porque el BPS no es viable desde el punto de vista económico y financiero, porque la asistencia financiera que recibe el Banco de Previsión Social es muy importante y que se debería hacer una reforma para atender eso, para atender la suficiencia del sistema. Ese relato no se sustenta, es solo un relato. Y nosotros en principio decimos, nos parece que la reforma no es urgente. Lo que es urgente es entablar un diálogo nacional lo antes posible para arribar a acuerdos que posibiliten una reforma, pero no desesperadamente, no en forma, urgente, sino que podemos, sí, lo antes posible instalar el diálogo, conversar, tratar de que cada uno presente su visión sobre la seguridad social, tratar de buscar los mayores consensos posibles y sobre esos consensos caminar, sobre esos consensos marcar una hoja de ruta que posibilite algunas transformaciones en la seguridad social. Pero los impactos de esos cambios seguramente van a ser en el mediano y largo plazo. ¿Y por qué decimos que no es urgente? Porque cuando uno analiza el sistema de seguridad social, lo puede analizar de diferentes maneras. Puede haber un sesgo muy importante desde el punto de vista económico-financiero y ponerle nota a un sistema de seguridad social mirando solamente los números,
para nosotros no es la mejor manera. Claro. Ahora, Ramón, para quedarnos en el presente, el representante de los trabajadores, director en el Banco de Previsión Social, tiene esa visión. ¿Es la misma visión que tienen tus colegas, o sea, representantes de los empresarios, de los jubilados, también con respecto a la actual situación del BPS? En general hay un consenso dentro de los sectores sociales que justamente plantean de que no hay urgencia para hacer una reforma de la seguridad social. Uh-huh. Sí reconocemos los tres de que hay algunos desafíos, yo no les llamaría problemas, uh-huh, porque a veces las palabras tienen mucha importancia. No es lo mismo decir una reforma tiene que ser ahora, a decir el diálogo tiene que ser ahora, claro, hacia una reforma. No es lo mismo decir la seguridad social está en problema que decir la seguridad social de hoy tiene varios desafíos. Por ejemplo, el desafío del envejecimiento. Uh-huh. Pero no todos esos desafíos se resuelven a través del sistema de seguridad social. Por ejemplo, Uruguay está caminando hacia la construcción de un sistema nacional integrado de cuidados, uh-huh, que posiblemente va a dar una respuesta al envejecimiento de la población. Y no necesariamente esa respuesta tiene que estar a través de la seguridad social. No es lo mismo tener derecho a la seguridad social con sistema de cuidado que tener derecho a la seguridad social sin sistema de cuidado. Uh-huh. Entonces, ahí hay una respuesta. El tema, por ejemplo, de los cambios en el mundo del trabajo también es un desafío que lo vamos a ver seguramente más adelante, pero para eso también hay respuestas desde la institucionalidad. Ahora, permitime que quiero completar un poco la idea que tenemos. Nosotros decimos que el BPS en este momento está mucho mejor que antes, si lo vemos desde el punto de vista histórico. Uh-huh. O sea, si el BPS tiene más de 50 años de historia, se conformó en el año 1967, hace poco cumplió 50 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que si miramos la historia del Banco de Previsión Social, nunca hubo tantos puestos cotizantes como hay en este momento. Uh-huh. Espera que lo voy a mostrar acá, ¿sí? Y tú nos explicás un poco de qué viene esta gráfica. Anterior al 2005, nunca el BPS había logrado superar el 1.000.000 de puestos cotizantes. Uh-huh. A partir de de hoy, en el presente, tenemos aproximadamente 1.495.000 puestos cotizantes. ¿Es un incremento aproximado de cuánto? Muy importante, porque estamos hablando que prácticamente un 50% más. 50% más. Por decir un número redondo, ¿no? Imagínate que en el Sistema Nacional Integrado de Salud teníamos 700.000 personas que tenían el beneficio de DICE y que a través del beneficio de DICE tenían el derecho a la mutualista. Uh-huh. Eran solo trabajadores. Cuando ese trabajador se jubilaba no tenía derecho a la salud, perdía el derecho a la salud. Ahora, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos más de 2,5 millones de personas con derecho a la salud a través de la seguridad social. O sea, es un seguro, por lo tanto es contributivo, y todos aquellos que están dentro del sistema de seguridad social además tienen derecho al sistema de a tener, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, tener derecho a la salud. Pero también podemos hablar de otros indicadores que pintan cómo está la seguridad social, para no ver solamente los números. Uh-huh. y ponerle nota al sistema en base a la asistencia financiera que recibe el EPS. Por ejemplo, el caso de las jubilaciones. Uh-huh. Ahí tenemos el total de pasividades. Si miramos en el 2005 cuántos había y cuántos tenemos ahora, a partir del 2008 hubo un aumento muy importante en la cantidad de pasividades. Hoy tenemos 100.000 pasividades más que las que teníamos en el 2008 cuando se flexibilizó sí. El derecho, el régimen jubilatorio, o sea, se flexibilizó la forma de acceder a la jubilación. Uh-huh. Y a partir de ahí, 100.000 personas que no tenían ningún ingreso comenzaron a tener un ingreso a través de la seguridad social. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener 350.000 jubilados y 100.000 personas sin ningún ingreso por debajo de la línea de la pobreza, teniendo una cantidad de necesidades? ¿O tener 450.000 personas protegidos por la seguridad social? Claro, creo que la pregunta se responde sola, pero también yo supongo que alguien se debe estar preguntando,
Bueno, aumentó el número de cotizantes, ingresa más plata al BPS, pero tú también estás mostrando gráficas donde el número de jubilados ha crecido notoriamente. Te voy a pedir si la podés responder esa pregunta luego de la pausa. Con mucho gusto. Porque seguramente tiene que ver con el presente del Banco de Previsión Social, que también nos está mostrando Ramón a través de estas gráficas. Este es material de consumo del Banco de Previsión Social, pero que también cualquier ciudadano lo puede ver a través de la página web. Sí, por supuesto. Este libro, que es Indicadores de la Seguridad Social, que es un libro que sale mensualmente y lo publica la Asesoría General de la Seguridad Social en el BPS, mensualmente publica todos los indicadores y por supuesto luego hay también libros que son anuales, un anuario digamos, Perfecto. con respecto a todas las prestaciones que brinda el BPS, incluso el balance del Banco de Previsión Social. Para quien lo quiera ver con mayor detenimiento. Nosotros hacemos ahora una pausa, la primera aquí en este encuentro central, y ya venimos con nuestro invitado. El director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, está dialogando con nosotros en el día de hoy y habíamos dejado planteada una pregunta antes de esta pausa que tiene que ver con los números que nos está mostrando Ramón Ruiz del Banco de Previsión Social en la actualidad. Y la pregunta de Ramón era, bueno, aumenta el número de cotizantes, pero también aumenta el número de jubilados. Entonces uno podría preguntar si ingresa más dinero, pero también ingresa por el lado de mayores jubilaciones. Sí, a veces nosotros decimos también que hay en la seguridad social un tema que no es fácil a veces de comprender, ¿no? Porque cuando más dificultades hay, y que por lo general esas dificultades disminuyen los ingresos del BPS, porque vamos a suponer, si hay dificultades desde el punto de vista del crecimiento del país y hay un alentecimiento del crecimiento, eso provoca que haya también algunos problemas en el empleo, o sea, que haya también un leve deterioro en los cotizantes. Pero sin embargo es el momento donde el BPS más egresos tiene, porque tiene que proteger a esas personas que quedan sin trabajo. Entonces, también el BPS tiene esas contradicciones desde el punto de vista de su funcionamiento, que cuando más dificultades hay, los ingresos bajan y los egresos suben. Y por eso hay que entender muchas veces por qué el BPS necesita asistencia financiera, ¿no? En esto, cualquier sistema de seguridad social puede pasar la prueba en tiempos de bonanza. Lo difícil es que ese sistema de seguridad social se ponga a prueba y resista en los momentos de dificultades. Ahí es cuando realmente uno sabe si el sistema de seguridad social está sólido, está, digamos, potente, porque es justamente donde tiene que cumplir su rol de proteger a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a las mujeres, a las trabajadoras y a los trabajadores. O sea, ahí tenemos, y bueno, por supuesto, jubilados y otras personas que no tienen un ingreso asegurado. Entonces, digo, esa es una cosa. Y lo otro, decirte que también los trabajadores, y vamos a mostrar otra gráfica, este es el seguro de enfermedad. ¿No? Acá con el seguro de enfermedad también teníamos, a partir del 2008 hicimos cambios que flexibilizaron el acceso para el seguro de enfermedad y más trabajadores pudieron acceder. Además, por supuesto, que al haber más cotizantes hay más riesgo de que haya más personas que utilicen ese beneficio. De esto se ha hablado mucho porque el aumento de la cantidad de certificaciones médicas ha estado en debate. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas le solicitó a la CEPAL una auditoría, y la auditoría de la CEPAL lo que hace es confirma un poco lo que decíamos nosotros, que ese aumento se debe a los cambios que se produjeron a partir del 2008 y no a abusos, a un abuso generalizado de los trabajadores. No hay un abuso generalizado de los trabajadores, simplemente al hacer más accesible y al mejorar incluso las prestaciones cuando el trabajador está enfermo, hizo de que esa prestación se utilizara más y se utilizara por más trabajadores y por supuesto en mejores condiciones, ¿no? Y el seguro de desempleo,
que esta es otra gráfica. Ahí nosotros hoy tenemos... Esta gráfica está actualizada, la del seguro de desempleo, a hoy, prácticamente, al ¿no? Al 9º mes del año. Sí, y podemos decir que esa gráfica lo que demuestra es que hoy, en el 2019, con una desocupación menor a la que teníamos anterior al 2004, tenemos más personas protegidas por el seguro de desempleo. Quiere decir que la cobertura para las personas que quedan sin trabajo es mayor, porque es prácticamente la mitad de la desocupación que teníamos a principios de los 2000 y es prácticamente el doble de personas que está cubierto por la seguridad social. Ahora, Ramón, a ver si yo estoy equivocado. En realidad acá, con el tema de desempleo, el Banco de Previsión Social lo que hace es administrar el dinero que todos los trabajadores volcamos por ese concepto mes a mes y que luego cuando lo tenemos que utilizar es el banco que nos Sí, en nos realidad lo provee. el seguro de enfermedad y el seguro de paro o el seguro de desempleo no tienen un financiamiento. Claro. Esto se financia con rentas generales porque no hay una contribución de los trabajadores y los empresarios para financiar el seguro de paro o el seguro de enfermedad. Que eso también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces muchos de los que critican al BPS por su asistencia financiera, por esa asistencia que necesita, que ellos le llaman déficit, nosotros decimos es una asistencia financiera, muchos de los que critican esa asistencia financiera son los que a veces levantan la mano en el Parlamento, y no digo que esté mal eso, pero levantan la mano para ampliar la cobertura de seguridad social y cuando votan esas leyes para ampliar la cobertura de seguridad social dicen que eso se financia con rentas generales. O sea, no hay un financiamiento específico para eso. A mí me parece bien que en el 2008 se haya flexibilizado el acceso a las jubilaciones, el acceso al seguro de paro. Pero también hay que decir que el Parlamento resolvió que esas mejoras en la cobertura se financiaran con rentas generales, o sea, con asistencia financiera de todos los uruguayos, ¿no? De todo el Estado. Entonces digo, es muy importante decir esto porque creo que cada vez que nosotros queremos mejorar, eso que mejoramos cuesta. Y bueno, y hay que financiarlo. Y si estamos ofreciendo más cobertura, aunque mejoró la recaudación, y estamos ofreciendo más cobertura, es lógico que los egresos también aumenten. Claro, tú estás hablando cuando el Parlamento vota la extensión del seguro de desempleo para No, cuando en el 2008 se flexibilizó el acceso al desempleo o cuando en el 2008 se flexibilizó también el acceso a la jubilación para que hubiera 100.000 jubilados más con derecho a jubilación, ¿no? Y 100.000 personas más. Claro, se amplió la cantidad de beneficiarios. Uno podría decir que con más gente protegida en el seguro paro, más gente protegida por seguro enfermedad, más personas mayores de 60 años protegidas por la jubilación, más personas de alguna manera recibiendo órtesis, prótesis, más cobertura en general de la seguridad social, mejores prestaciones, porque las jubilaciones mejoraron en términos reales por encima de los precios, o sea, hubo una mejora real en las prestaciones, sobre todo eso se refleja muy claramente en la jubilación mínima, que ha tenido, por supuesto que todavía no alcanza, que hay que seguir trabajando, pero no hay ninguna duda de que la jubilación mínima mejoró notoriamente. Teníamos jubilación en el 2004 de 1.200 pesos, hoy la jubilación se multiplicó por 10 y eso supera largamente lo que es digamos, el aumento de los precios. ¿Eso es indicativo estrictamente trazar una línea del 2004 a la fecha, por ejemplo, o ver la capacidad de poder adquisitivo que se tenía en el 2004 con esos 1.200 y la capacidad de poder adquisitivo que se tiene hoy 2019? No, en términos reales prácticamente te diré que si nosotros no hubiésemos aplicado, por ejemplo, los ajustes diferenciales en cada mes de julio todos los años, hoy la jubilación mínima sería prácticamente la mitad, ¿no? Si se hubiese aumentado solamente por índice medio salario. Y el índice medio salario, una pérdida importante. Y sí, la jubilación mínima hoy estaría en menos de 6.000 pesos y está en más de 12.000. ¿Por qué? Porque ese aumento fue porque a esa jubilación mínima se le aplicó un ajuste adicional que no es, digamos, obligación de hacerlo, pero se entendió que había que mejorar y hubo una política de ajustes diferenciales para la mínima y por eso mejoró la jubilación.
Todas las jubilaciones mejoraron en términos reales porque aumentaron de acuerdo al índice medio de salario. Claro. Y el índice medio de salario siempre fue superior cada año, en los últimos 14 años, superior a la inflación. Pero además las jubilaciones mínimas, además de ese aumento, tuvieron ese aumento adicional que duplicó, además de lo que aumentó por índice medio de salario, lo que vale una jubilación hoy. El importe de una jubilación hoy está en 12.300 pesos casi, y si no hubiésemos aplicado esos ajustes estaría en menos de 6.000. Pero, a ver, uno puede llegar a decir, bueno, todas estas mejoras explican la asistencia financiera del BPS, y sí, uno podría decir que sí. Ahora, si comparamos la asistencia financiera que hay hoy con la asistencia financiera que había en el 2002, en el 2002 se necesitaron más de 4 puntos del Producto Bruto Interno. Si comparamos la asistencia financiera de hoy con la de los años 90, donde se necesitó más de 4 puntos del Producto Bruto Interno, si nos vamos más lejos, en el año 82, cuando se quebró la tablita, se precisaron más de 7 puntos del Producto Bruto Interno, y hoy, en el presente, la asistencia financiera es el equivalente a 1 punto del Producto Bruto Interno. Entonces, no solamente la seguridad social está mejor porque protege a más jubilados, porque protege a más trabajadores, porque hay más puestos cotizantes, porque la calidad de las prestaciones son mejores, sino además porque está mejor el BPS, porque es el momento histórico en el que menos asistencia financiera se ha necesitado por parte de rentas generales. No debe estar fácil realizar ese planteo contra, digamos, lo que institucionalizado está en el colectivo de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la situación del Banco de Previsión Social. Lo que pasa que es lo que te decía, claro. El relato que se ha querido decir es que está todo mal, se ha querido instalar eso, y creo que eso lo vamos a poder desarrollar, está bien. Lo vamos a poder desarrollar luego, porque creo que es preparar el terreno para una reforma de recorte. Bueno, está bien, por eso estaba bueno que les mostráramos a través de la cámara, que tú lo trajeras también aquí, estas gráficas para entender lo que está pasando hoy. Me pregunto, ante esta situación, entonces, ¿qué pasa con la reforma? Me hace acordar, perdón por el ejemplo, porque quizás esté distanciado de esta realidad, pero el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, hablando del apuro que hubo en sacar el nuevo Código del Proceso Penal, cuando ellos habían planteado desde la corporación dar pasos, digamos, previos, una suerte de plan piloto, y no tirar toda la carne en el asador. Esta situación te hace recordar también a este paralelismo. No sé si lo puedo comparar, porque no tengo la información como para poder afirmar eso. Pero en seguridad social no puede haber política de shock. En seguridad social los cambios tienen que ser graduales. Un sistema de seguridad social tiene que estar monitoreado en forma periódica, digamos. Tiene que haber, en forma periódicas, análisis, evaluación y control, y poder trazar, digamos, algunos ajustes para ir adaptando a la realidad de cada momento, porque los cambios cada vez son más rápidos y no es posible hacer una reforma para que dure 20 años. Ya se necesita ir estando en permanente reforma, digamos, la seguridad social. Te quiero decir también que cuando hablamos de todo esto, y lo que se habla del peso, del costo que tiene el Estado, y que está también ese tema en la agenda, muchas veces se responsabiliza a la seguridad social de ese peso, de ese costo que tiene el Estado. El BPS tiene prácticamente la misma cantidad de funcionarios y realiza mucho más tareas que antes. Y además, si miramos el gasto, digamos, que tiene el BPS en la gestión, para que el BPS pueda funcionar, año a año va disminuyendo, va decreciendo. O sea, hoy tenemos un gasto de funcionamiento mucho menor al que teníamos hace 5, al que teníamos hace 10 años atrás. Y eso también es un indicador que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se transmite como que en el BPS hay un descontrol, como en el que el BPS está mal administrado, mal gestionado, que la asistencia financiera que recibe el Estado es producto de una mala gestión. Y no es así, o sea, no, este déficit que dicen los que pregonan ese relato, no es producto de una mala gestión. Es más,
Yo te decía recién que uno podría llegar a la conclusión de que mejorar la cobertura y la prestación explica esa asistencia financiera. Pero sin embargo, nadie habla de que hay 200 millones de dólares de exoneraciones de aporte patronal. Nadie habla, por ejemplo, que el BPS le paga una comisión a la DGI cada vez que le transfiere los 7 puntos del IVA que le corresponden, le cobra una comisión de 100 millones de dólares. Entonces, esta flexibilidad para el acceso a la jubilación y al seguro de paro, se calcula que todavía no tenemos los números exactos, pero que tiene un costo de 300 millones de dólares. Si uno suma esos 300 millones, los 200 millones de exoneración de aportes patronales, los 100 millones que la DGI nos cobra por enviarnos los 7 puntos que les corresponden al BPS por ley, estamos en 600 millones de dólares. Y la asistencia financiera en 2018 fue 613 millones de dólares, ¿no? Entonces, para desdramatizar un poco la situación que se quiere decir, sin hacer ningún cambio, simplemente transparentando los números, podemos pensar y podemos volver a reafirmar que el BPS hoy no está en su peor momento, sino que mirándolo desde el punto de vista histórico, nunca el Banco de Previsión Social estuvo mejor que en el presente. Bien, se nos ha ido el tiempo de hablar del presente y vamos a hablar de esa posible reforma en el último bloque que nos va quedando en este diálogo que mantenemos con el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Ya venimos. Ingresamos al tramo final de este encuentro con el director representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, y está claro que si hay una reforma vinculada a la seguridad social, esta debe contar con un importante consenso, un diálogo social. Eso parece como lo primero, Ramón. Sí, el otro día hicimos, como te decía, un encuentro con los candidatos a la presidencia de la República que en las últimas elecciones nacionales obtuvieron representación parlamentaria. Concurrieron a ese encuentro Ernesto Talvi, el economista Ernesto Talvi, el maestro Gonzalo Abella, el doctor Paulo Mieres y el ingeniero Daniel Martínez. No asistió a esa convocatoria el candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou. No, el doctor Lacalle Pou no participó. Pero los 4 candidatos que se expresaron ahí dieron su visión sobre el futuro de la seguridad social. Esa actividad, decía, el título de la actividad era Diálogo Social para abordar los desafíos de la seguridad social. Y la verdad que no todos expresaron claramente de que va a haber diálogo. Yo creo que pudo haber sido una omisión, pero el caso de Paulo Miere y Daniel Martínez dijeron que se tenía que procesar un diálogo con participación social. Talvi no mencionó nada sobre el diálogo, no digo que no lo vaya a promover, pero no lo explicitó. La convocatoria era para hablar del diálogo, ¿no? Pero es raro que uno se olvide de decir. Y bueno, Gonzalo Abella se planteó un planteo muy crítico al sistema privado y descuento que debe, aunque no lo dijo, descuento que está de acuerdo con que haya un diálogo con participación social, porque de su posición se desprende esa idea, ¿no? Pero de todas formas, estas son todas conjeturas que hago para decirte que los trabajadores queremos que participen los partidos políticos, que participen los técnicos, que participe la academia, que participen las instituciones del Estado vinculadas con la seguridad social, que participen también algunos organismos internacionales con experiencia a nivel internacional sobre la seguridad social, porque hay que saber qué pasa en el mundo. Sí, una casuística. Pero sí para objetivizar lo que estamos viviendo acá y no ver, porque hay cosas que se están haciendo en otro lado que quizás hay que analizar, hay que estudiar para ver si en Uruguay son aplicables. ¿Y en algún lugar se reformó la seguridad social sin diálogo social?
en Uruguay. En 1996 en Uruguay se instaló una reforma, fue más centrada en el BPS, pero sin diálogo social. Al PCNT le dieron 15 minutos para opinar de una ley que tenía cientos de artículos. Y no fue un diálogo, fue ir a decir lo que pensaba sobre la reforma. En el año 95, se empezó a aplicar a partir del año 96. Está claro que este tipo de reformas hipotéticas deberían pasar por el Parlamento. Por supuesto. Y esto lo voy a decir yo, no el representante de los trabajadores en el directorio del EPS, pero todo indica que quizás no haya mayorías parlamentarias y que tengamos una representatividad muy amplia de varios partidos. Por lo tanto, es imposible no tener un diálogo. Por eso, el diálogo lo que posibilita es que luego se le hace más fácil al Parlamento la aprobación de los consensos y los acuerdos, porque si uno participa en un diálogo y está el gobierno a través de sus instituciones, ¿no?, de los ministerios y de los institutos vinculados a la seguridad social, ahí tiene que estar el Ministerio de Economía, tiene que estar el Ministerio de Trabajo, tiene que estar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que estar la OPP, tiene que estar ahí todos los institutos, caja policial, caja militar, caja bancaria, caja profesional, caja notarial. Todos tienen que estar ahí. También tienen que estar los partidos políticos, tiene que estar la academia, los técnicos, ¿no? Si todas esas personas se ponen de acuerdo y reúnen un consenso sobre una hoja de ruta, al Parlamento se le va a hacer muy fácil, porque la fuerza que tiene ese diálogo, la fuerza que tiene esos consensos, posibilita también las mayorías parlamentarias, aunque nadie tenga mayoría parlamentaria. Entonces me parece que se hace mucho más necesario el diálogo en un escenario donde no haya nadie con mayoría en el Parlamento. Bien, ayudaron con algunos términos que por ahí para el común de los televidentes no están del todo claros, no son conocidos. Se habla siempre de una tasa de reemplazo. ¿Qué significa esto? Bueno, la tasa de reemplazo es lo que la seguridad social te devuelve cuando te jubilás. Por ejemplo, en el sistema de reparto, el BPS lo que hace es mira tus cotizaciones en los últimos 10 años, los últimos 20 o los mejores 20. Actualiza eso por índice medio de salario, porque algo que ocurrió hace 20 años no tiene el mismo valor que tiene hoy. Entonces eso se actualiza, cuánto eran el salario mínimo que había hace 20 años a valores de hoy, cuánto es. Entonces se hace una actualización de mes a mes, digamos, porque no es lo mismo 20 años, 19 años, 18 años, o sea, cada mes se tiene que actualizar los valores de hoy. Cuando tenemos ese promedio, digamos, de los últimos 20, los últimos 10 o los mejores 20, el BPS, de acuerdo a lo que dice la ley, tiene que elegir el mejor de esos promedios o el segundo mejor. Ahí hay una forma de, si hay un 5% más entre el primero y el segundo, se toma el segundo más un 5%. Esto es medio complicado, pero para no decir que siempre es el mejor de los promedios. Y a ese promedio se le aplica la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es un porcentaje, por ejemplo, con 30 años de trabajo y 60 de edad, la tasa de reemplazo es de un 45%. Con 35 años de trabajo y 60 años de edad, la tasa de reemplazo es de un 50%. Y si tuvieras, por ejemplo, 70 años de edad y 50 años de trabajo, tendrías un 82% de tasa de reemplazo, 82,5%. Entonces, ese porcentaje es la tasa de reemplazo, lo que se le aplica, el porcentaje que se le aplica al promedio. Perfecto. El otro tema tiene que ver con la edad de jubilación. Sí. De algo que se ha venido hablando también. Por aquí algunos dicen, bueno, ¿para qué aumentar esa edad si hoy, por la vía de los hechos, la mayoría se jubila promedio a los 63 años, por ahí? Sí, 63, 64 años. Bueno, nosotros el otro día, por ejemplo, una de las cosas que estuvieron de acuerdo los 4 candidatos que estuvieron ahí fue de que la edad, o sea, la postergación de la edad no es el tema clave para mejorar el sistema de seguridad social. Como que no pasa a ser la primera preocupación. Todo el mundo lo bajó de cartela ese tema. Pero también estamos en campaña electoral y alguien que diga que lo quiere poner también de repente políticamente no es correcto en este momento. Entonces, porque en algún momento incluso se planteó como la solución mágica a los problemas de la seguridad social. Ahora no hay ningún candidato que proponga
cambiar las reglas de juego, no hay ninguna fórmula para modificar la edad de retiro. Hay una edad de retiro legal que es a los 60 años, sí. La persona a los 60 se puede ir si tiene 30 años de trabajo o más. Y hay una legal que es la edad real en la cual se retiran los trabajadores, que de promedio está en esos 64, 65, 63, 64 años. Algunos trabajadores se jubilan a los 70 años, sobre todo en el Estado. Claro. No hay una edad para extender la edad jubilatoria, ¿no? No hay una propuesta. Yo creo que en muchas instituciones públicas el máximo es 70 años. En otras a los 65. Y en el sector privado tiene mucho que ver con la política empresarial, ¿no? Yo te diría que en el sector privado, cuando estás llegando a los 60 ya te miran con cierto cariño para agradecerte tus servicios. Los servicios prestados. Seguro. Entonces digo, ahí no hay una edad, eso lo marca un poco el mercado de trabajo, ¿no? Digo, el trabajador de la construcción es muy difícil que pueda postergar la edad de retiro. La trabajadora doméstica, si tiene los años para jubilarse a los 60, se va a jubilar. El trabajador del comercio, a duras penas debe llegar, a veces tiene que postergar porque no reunió 30 años de trabajo a los 60. Entonces tiene que postergar, porque la postergación no es porque la gente se quiera quedar, a veces es por necesidad, no es porque la gente se sienta bien. En realidad es porque la jubilación que te van a pagar con ese 50% de tasa de reemplazo es prácticamente la mitad de tu ingreso o menos, y y tenés que postergar la jubilación, o es porque todavía no tenés 30 años de trabajo. Yo te digo, hay trabajadores del sector rural que si a los 60 tuvieran 30 años se van a jubilar porque no van a poder seguir trabajando. Por el desgaste propio que tiene su actividad. Por lo tanto, ahí no se puede poner un parámetro de determinada edad porque también depende, como tú bien decías, el tema de la y además tiene que ver con una cultura empresarial también, porque por ejemplo, yo no me imagino en un shopping una persona de 63 años vendiendo remera para los jóvenes. No sé si has visto algún vendedor en una tienda. No. Bueno, pero digo, puede ser que haya. Quizás lo haya, sí. Pero es muy difícil que haya una persona de repente a esa edad realizando algunas tareas, que las podría seguir realizando, pero hay un paradigma, digamos, desde el punto de vista empresarial con el marketing y la imagen y todo eso, que deja, digamos, afuera. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque evidentemente debido a los cambios que se producen a nivel de toda la humanidad, uno está digamos, alargando la expectativa de vida y viviendo mayor cantidad de años, por lo tanto también podría seguir trabajando durante más tiempo. Es que creo que nosotros tenemos que diferenciar, repito, tenemos que tener una edad legal a la que todos puedan acceder y que sea lo más flexible posible y dar incentivos reales, no que la gente se quede por necesidad, sino que se quede porque realmente le sirve quedarse, para que la gente postergue en forma voluntaria la edad, como se está haciendo ahora, pero quizás con incentivos, diría yo, más para generar mejores condiciones de vida, o sea, mantener un estado de bienestar para esa familia, ese trabajador y esa familia. Entonces, digo, creo que es muy importante, y acá decirte que para nosotros no es la solución el tema de la postergación de la edad, porque además impacta en el empleo. No solo que la gente ya se jubila más tarde, sino que hoy tenemos aproximadamente 80.000 jóvenes menores de 25 años que están buscando trabajo. Seguramente si postergamos la edad sin mirar el mercado de trabajo, eso puede traer digamos, algunas consecuencias no deseadas en el mercado de trabajo. Y por otro lado está demostrado en el mundo que la postergación de la edad no resolvió los problemas de la seguridad social, al contrario, los agravó, y la gente buscó la manera, y los estados buscaron la manera de flexibilizar el retiro, porque si no nadie se jubila. Entonces, después, en donde se postergó la edad de retiro legal, la gente se está jubilando antes. Digo, y estas cosas mirando hacia otros países, ¿no? Sí, sí.
Ninguna propuesta se puede trasplantar de una realidad en forma parcial y traerla. La edad no es la solución. Te digo, si yo dijera que los problemas de la seguridad social se solucionan solamente eliminando las AFAP, tampoco sería la solución. Como te digo que solamente cambiando la edad de retiro o postergando la edad de retiro se resuelven los problemas de la seguridad social. Tampoco se resuelve, por ejemplo, instalando en el país un sistema de cuentas nocionales, porque ese sistema sirve en países donde hay una matriz de protección social distinta a la de Uruguay, mucho más potente, donde hay un mercado de trabajo totalmente diferente al que hay en Uruguay, donde hay más protección social y donde además hay sistemas tributarios totalmente distintos, aportación diferente a la seguridad social. Entonces, no se puede traer una parte de un sistema que funciona y querer implementarlo por decreto, por ley. Nosotros tenemos que hacer una reforma con diálogo y a la uruguaya, viendo la realidad uruguaya y qué cosas se pueden hacer con esta realidad, no trasplantando ni trayendo recetas de otro lado, porque cuando trajimos la receta de Chile nos trajo mucho problema. Hasta hoy estamos teniendo muchas dificultades. Movió la aguja, digamos, en la realidad del presente, y ahora, ya como para ir cerrando, el tema de los cincuentones y la desafiliación de las AFAPs. Acá también hubo un discurso trementista diciendo, si hacemos si le permitimos a esa gente que se vaya, se va a ir todo el mundo, y eso va a hacer colapsar el sistema, y va a ser horrible. Así como había otro que decía, no se va a desafiliar nadie, ¿no? Más de 20.000 trabajadores volvieron al Banco de Previsión Social. Y bueno, lo que tenían ahorrado esos trabajadores volvió al BPS. Pero no volvió para la caja del BPS, volvió a un fideicomiso que va a estar durante 6 años, digamos, acumulándose, porque a medida que van volviendo los cincuentones va regresando el ahorro que tenían. Y recién dentro de 6 años, a partir de la ley que se aprobó, empieza a haber un goteo, ¿no? En 20 cuotas semestrales de ese fideicomiso para financiar justamente las jubilaciones el costo que van a tener las jubilaciones de los cincuentones. Está claro. Entonces digo, desde el punto de vista financiero no cambió, es más, se dan informes sobre cuánto sería el déficit fiscal con el efecto de los cincuentones y cuánto sería el déficit fiscal sin el efecto de los cincuentones. En realidad ese dinero está en manos del Estado. No debería tenerse en cuenta, mejor dicho, para no agrandar el déficit fiscal, porque eso ya está en manos de un fideicomiso a nombre del BPS. Bien, ¿no? Que se mantenga muy resguardo entonces. Sí. Ramón, muchas gracias por tu participación hoy y por ampliarnos acerca de este tema relevante, insisto, para toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y yo quiero volver a insistir, la seguridad social se reforma con diálogo, las reformas tienen que ser graduales, no pueden ser de shock, y algo muy importante, que es que la seguridad social tiene mucho que ver con la negociación colectiva, y en esta campaña electoral está en cuestión la negociación colectiva. No es que la negociación colectiva que hoy conocemos, digamos, no es igual a decir menos negociación colectiva, o es o no es. Y seguramente, te digo con mucha propiedad, que no es lo mismo el sistema de seguridad social que conocemos con negociación colectiva que el sistema de seguridad social sin negociación colectiva. Porque el trabajo y el salario tienen mucho que ver con la seguridad social. Así que diálogo, y la negociación colectiva es diálogo para cambiar la seguridad social y que se haga en forma gradual. Gracias, Ramón, nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Amigas, amigos, es todo por hoy. Si ustedes así lo desean, un nuevo encuentro central los viernes a las 22 horas aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.